completamente desflecado, ha cicatrizado fuera de su sitio y yo voy a introducir una agujita para poder ver cómo está el labro y poder ir tocándolo para poder decidir cuál es el abordaje ideal. Todo esto es el labro. Entonces hago una serie de portales con los que entro dentro de la articulación. ¿Y todos los flecos eso es el labrum desplecado. De tantas veces que se le ha salido el hombro, ¿veis? Va rompiendo el labrum y desplecándolo, y además está pegado a la parte más medial de la glena. ¿Vale? Entonces voy haciendo portales para poder entrar. Eso que veis ahí son cánulas, son una especie de cañerías que me permiten entrar. Esta está por encima y esta está por debajo del bíceps, para poder trabajar metiendo y sacando los instrumentos que necesito. Ahora voy a entrar con el sinoviotomo, que es esa máquina que os he dicho antes, que come y succiona para poder limpiar la articulación. Esto de aquí. Y este es el Hill Sachs. Aquí veis, esta es la cabeza del húmero, y todo esto es la parte de hueso que le falta, y eso lo tengo que arreglar. ¿Cuál? Todo esto de aquí le falta más o menos todo esto de hueso, ¿vale? Esta es la glena, y fijaros que la cabeza está luxada, o sea, la cabeza debería estar aquí, esta es toda la glena, la cabeza está afuera, ahí mismo, ahí está afuera, ¿vale? Y todo eso es el trozo de hueso que le falta al húmero. Voy a enseñar cómo lo reparo. Que se cree que es un documental de bajo del mar, no lo creo. Esto es cápsula. No, arriba. Porque cuelga. No te entiendo. Por arriba. Yo no pensaría que esos son pulpos. Bueno, No sé, que hay cosas. son flecos. Eso es grasa. Eso es Eso grasa. es grasa. Sí. Que como yo utilizo succión, utilizo aspiración para poder comer todo eso y limpiarlo, se meten entre medias. Ahí estoy limpiando. Ahí utilizo una fresa, una raspa para poder curetear el hueso. Eso es una fresa para que, porque si no hago eso, no va a cicatrizar lo que yo haga después. Eso debe dar sangre. ¿Eh? Para generar sangre. Eso es. Ahora lo que hago es ponerle un arpón, como veis, un arpón metálico, que lo introduzco en el defecto óseo, en el agujero del hueso, porque lo que voy a hacer es llevar el tendón del infraespinoso a tapar ese agujero. Ahí el sitio lo eliges a ojo, no es de que estás ahí dentro. Como ves, estoy a 4 milímetros del defecto, o sea que más que a ojo, es que lo veo con mucha precisión. Entonces, si el defecto es muy grande, pongo 2 arpones, si el defecto es pequeño, pongo solo uno. Pero tienen 2 o 3 suturas, dependiendo de lo grande que sea. Y ahora lo que voy a hacer es llevar el infraespinoso hasta ese hueco, para que el paciente, cuando haga rotación externa, el hombro ya no tienda a salirse y quedarse enganchado, porque si el infraespinoso es así, lo que voy a hacer es llevarlo al agujero, ¿vale? ¿A qué profundidad va el arpón? Los arpones tienen 5,5 milímetros, así que eso es lo que... Ahí veis los hilos, veis que hay 4 hilos que corresponden a 2 suturas. Este es el sistema que utilizo para poder ir recogiendo los hilos a través del del infraespinoso. Voy pasando las suturas. Voy pasando las suturas, todas ellas, una tras otra. Pongo otro arpón. Paso más suturas de diferente color. Y ahora, una vez que he pasado las suturas, me voy a la parte de delante. Esta es la cabeza humeral, esta es la glena, y fijaros cómo está el labrum de roto y de desplecado y de despegado. Esto es lo que generaba que el paciente tuviera tanta inestabilidad. Entonces lo que hago es entrar con ese aparato, que es un liberador. Esto es la lesión condral que tenía, o sea que tenía una lesión también a nivel del cartílago. Y lo que hago es entrar con el liberador justo en la zona entre el labrum y la glena, para separar aquello que ha cicatrizado inadecuadamente. ¿Veis? Entro y lo separo.
voy separando hasta la parte inferior. Lo que está haciendo es, Ahora, hago lo mismo que en la parte de atrás, que es entrar con un sistema para refrescar y limpiar, para que la sutura que yo vaya a hacer posteriormente no se salga. cicatrice. ¿Veis? Este es el sistema que utilizo para limpiar bien. Y ahora voy a buscar el sitio ideal de los arpones en la glena. Lo que hago es colocar arpones en la superficie de la glena para poder suturar el labrum y la cápsula que estaban rotos, ¿vale? Entonces utilizo un sistema que tiene una guía. Como veis, no es fácil y tengo que ir buscando con precisión dónde lo quiero poner. Entro primero con una broca, ¿veis? Y ahora ese es el arpón que va a entrar. Pongo el arpón, entro con la guía, paso las suturas y ahora manejo las suturas para poder entrar. Aquí utilizo otro tipo de máquina de coser que me permite entrar alrededor de la cápsula y alrededor del labrum para poder pasar las suturas. Voy pasando suturas. Aquí ya hay dos atadas y estoy poniendo el tercer arpón. El segundo arpón. ¿Cuánto? ¿Ciento y pico? Emilio, ¿en cuánto está la curva de aprendizaje de este tipo de cirugía? Alrededor de 30 o 40 casos con alguien que la hace habitualmente. Y luego a partir de ahí, depende de tu capacidad, pero entre 30 y 40 casos. ¿Veis? Voy pasando el sistema para coser alrededor del labrum y de la cápsula para poder recoger los hilos. Yo con lo que flipo con la maquinaria, tío, de ingeniero. Lo hace nudito y mandarlo. Y lo que hago es anudar y tirar del labrum para recuperar el efecto parachoques. Si os acordáis, el labrum antes estaba muy lejos hacia allá y ahora está metido en la zona de la glena para evitar que la cabeza se sienta. Este es el tercer arpón. Es más fino que una prótesis. La sutura. La prótesis Carpintería. y de la basta. Ahí estoy terminando de anudar. Esto es muy fino. Ahora cortaremos Y los con la mirada hilos. está allí, que está en la glena, Y esta es la parte posterior en la que voy a anudar y voy a cerrar completamente la articulación para que el espinoso se cierre. Si os acordáis, antes había un agujero ahí y ahora todo ese tejido que es el linfoespinoso está tapando el agujero. Ese es el labrum que ya está en su sitio, ¿vale? Que antes estaba caído y muy hacia allá, y ahora yo estoy empujando la cabeza desde atrás y desde delante y no se sale, ¿vale? Este paciente lleva operado 3 años y no se le ha vuelto a salir el hombro, y es epiléptico, y antes cada vez que tenía una crisis se le salía. Así que esta cirugía es efectiva incluso en casos de rescate, porque este paciente, si recordáis, ya estaba operado 2 veces. Y yo creo que vamos a dejar que Emiliano hable, porque son las 8:10. Si queréis que veamos alguna otra cirugía, tengo otra de inestabilidad multidireccional que es diferente, la técnica es diferente, pero son las 8 ya, ¿vale? Yo tengo una pregunta, pero tengo que buscar un segundo.